perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pablo nos puso esto bien alto. ¿No les parece? Pablo como que nos subió la vara. Y dice, a ver, aquí. ¿Recuerdan a mi hijo que se medía conmigo? Creo que todos los días tenemos que irnos midiendo con Jesús, ¿verdad? A ver, ¿cómo vamos, Señor? Ya voy por el codo. Ya voy por el codo, Señor. Ya voy un poquito más arriba. Qué lindo sería, ¿verdad? Irnos midiendo con el Señor. Yo creo que nunca vamos a terminar de decir lo que dice mi hijo o lo que me dijo mi hijo. Nunca. Él será más grande siempre. Pero es nuestro modelo. Es nuestro modelo. Y dice crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Esto es al infinito. Esto es lo máximo, lo más grande. ¿Podemos dejar de crecer? Definitivamente todos los días necesitamos crecer. Todos los días. Ponernos al ladito del Señor. Y dejar que Él haga lo que Él quiera. Para eso estamos. Señor, ¿qué quieres? Haz lo que quieras conmigo. Si me vas a mandar ante Acab, aquí estoy. Y si es para que cuervos me alimenten, aquí estamos. Y si es para pedirle a una mujer viuda que nos dé lo último que tiene, aquí estamos. Lo bueno es que Él nos manda, pero no nos manda solo, porque Él va con nosotros. Alabado sea el Señor. Así es, esa es su promesa. Por cierto, un hermano me decía, pastor, ¿sabe que yo he usado ese pasaje para decir que como dice, dame a mí primero, eso tiene que ver también con los diezmos y las ofrendas? Por supuesto que sí. Con todo. Es Dios primero. Todo. Muy bien, hasta que alcancemos, miren cómo dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto lo produce el amor, ¿saben? Está hablándonos del amor en el que estamos creciendo, en la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya lo había dicho Pablo? Sí, claro, y lo resalta. Necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. ¿Y hasta dónde? Hasta llegar a ser un varón perfecto, una mujer perfecta. ¡Wow! A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eso qué nos dice para nosotros? Tremendo. Ahora, este pasaje, miren lo que dice. Otro que me lo ayude, que lea. Si quieres usar el micrófono, dale. Es aprender a llevar una vida íntegra tomando las decisiones adecuadas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Crecer en Cristo es aprender a llevar ¿qué cosa? Una vida íntegra. Íntegra, tomando las decisiones correctas, adecuadas. Es alcanzar la madurez espiritual, cristiana. ¿Y qué es madurez? ¿Qué es madurez? Yo he escuchado gente decir, mira, ni con los años madura. Pastor, esa es parte también perfección. Es parte de perfección. La definición de perfecto de la que usted sacó a Pablo ahorita es telios, y telios. Tiene que ver con madura. Sí, con Así es. santificación, ¿verdad? Con santificación, tiene que ver con crecer, madurez. Ahora, ¿la madurez nos los dan los años que pasamos en la iglesia? No. ¿Están seguros? No. ¿Están seguros? Sí. No. ¿Verdad que no? No. Por supuesto que no. Alguna- La madurez, Algunas veces funciona al contrario. Con los imagínense. más años que pasamos en la iglesia, más nos hacemos arrogantes. Qué terrible, ¿verdad? ¿Sí? Pero pasa. Así. Y se demuestran muchas cosas. Miren, por ejemplo, y espero no ofender a nadie aquí, pero saben, a mí me encanta la plantación de iglesias. Porque cuando se planta una nueva iglesia, ese amor, ese entusiasmo, ese compromiso, y esa empieza a ganar almas, y 10, y 15, y 20, y 30. Pero una iglesia, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Qué va pasando?
Dije que no quería ofender a nadie. Pero sí podemos cambiarle el asunto, podemos dar una vuelta. No puede ser así, no debería ser así. Porque si tenemos 40 años se espera que estemos más comprometidos en la obra del Señor. Tenemos más recursos, tenemos un mejor edificio. O sea, era para ser más productivos todavía. Pero el enemigo sabe lo que hace. Pero ya es hora de que eso no esté pasando. Y con que tú y yo, con que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, el Señor va a cambiar. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es madurez? ¿Qué es madurez? Vamos a definirlo. Madurez es la edad en la que la persona ha alcanzado su plenitud, completo desarrollo, y aún no ha llegado a la vejez. Está maduro, pero todavía no estamos viejitos. Eso es madurez. Ok. Es buen juicio. Madurez, buen juicio. Es prudencia. Es sensatez. Es que la experiencia no se improvisa, ¿verdad? Y qué bueno tener experiencia. Qué bueno tener madurez. Lo malo es confiar en eso más que en Dios. Ahí es donde se vuelve la cosa mala. Mi experiencia. Aquí se ha hecho así. Se hace siempre. No, eso no pasa acá. Eso no pasa acá. Es buen juicio, prudencia, sensatez. En otras palabras, la capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones. Eso es. Miren, Pablo lo dice. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, se espera que ya no hagamos lo de niño. Claro, por supuesto. Eso dice el apóstol. Madurez es dejar atrás la mente, el comportamiento, las necesidades y caprichos de los niños. Pero ver a un viejo caprichoso. Tenemos que aprender de Pablo, definitivamente. No se mide con los dones ni con las habilidades que una persona posea, sino con la disposición de soportar lo que venga, sabiendo que su confianza está en Dios. Eso es madurez cristiana. Eso es madurez. Es aplicar la palabra de Dios a su vida. Eso es madurez, es vivirla. Eso es. Miren esta cita, ustedes la tienen allí. Hay una sola palabrita que deben llenar. Yo me encontré con la cita y de verdad que me llamó mucho la atención. Porque muchos de nosotros tenemos una buena costumbre y es la de subrayar nuestras Biblias, ¿verdad? A mí me encanta, yo leo la Biblia y sí, le pongo mis notitas y la subrayo y demás. Y miren lo que me encontré. Muchos son los cristianos que marcan sus Biblias. Pero pocos los que se dejan marcar. Está bonito el pensamiento. Está poderoso, ¿verdad? La marca, pero la Biblia no nos marca. ¿Saben que después que leí eso, Está duro. cada vez que subrayo la Biblia, solo digo, Señor, márcame. Porque no puede ser que se siga leyendo solo por leer. Marcar. No. Tiene que hacer una huella la palabra de nuestra vida. Tiene que hacer una huella. Tiene que dejarnos bien marcaditos. Que sea Dios primero en todo. Amén. Madurez espiritual es depender de Dios y descansar en Él. No podemos andar en la vida desesperados, desconfiados. No, hermanos. Miren, viene la ley dominical, sí.
Sí. Y ojalá venga pronto. Pero mientras viene, tenemos mucho que hacer. Mucho trabajo. Es como, la otra vez me estaba contando un colega que estaba en una clase, y entonces una persona le dijo: pastor, pero es que viene la ley dominical, nos van a perseguir y esto y aquello. Y entonces el colega le dice: no, mi hermana, tranquila, es que a usted no la va a perseguir nadie. Es que nadie la conoce de paso. Yo no me hubiese atrevido a hacerlo, ¿verdad? Pero ahí está el amor, a veces si despierta. A veces hay gente que hablarle con poco duro para que hagan una reacción. Y solito es mejor. Solito sí lo hago, pero en público no lo hubiese hecho. Pero en todo caso, cuando lo dijo, wow, nosotros preocupados porque nos van a perseguir y nadie nos conoce. Ni los vecinos saben dónde queda la iglesia. Y entonces, ¿a dónde nos van a perseguir? ¿Y por qué nos van a perseguir si no estamos haciendo? ¿Entienden, hermanos? Sí debemos estar al día, pero mientras no hagamos lo que nos toca hacer, ¿qué estamos haciendo? Solo los del servicio secreto de Dios. No, y esto es público, muy público tiene que ser. Y el Señor cuenta con nosotros, ¿saben? El Señor cuenta con nosotros. Es disfrutar del verdadero gozo del Señor. ¿Saben? Es lindo predicar. Es lindo dar un estudio bíblico. No hay cosa que yo disfrute más cuando estoy dando un estudio bíblico y puedo ver en los ojos de esa persona que brillan, que está feliz, que está descubriendo una nueva verdad, que está conociendo a Jesús. Ese es el mejor pago. Y a eso nos llama el Señor. No nos podemos perder esa bendición. Tuve mi primera experiencia cuando un joven de la iglesia compró una moto. Él tenía 20 años, yo tenía 16. Yo llegué a la iglesia a los 13 años. Y entonces me invitó a dar estudios bíblicos a una familia. Recuerdo eso. Y él me pasaba buscando por la casa después que yo llegaba de mi liceo, del colegio, del high school. Y entonces él pasaba. Ahí nos montábamos, llevábamos nuestros estudios, nuestra Biblia, y nos íbamos al lugarcito en la moto y llegábamos y damos el estudio a la familia. Era una dama, no estaba casada, ya se había separado, pero estaba con sus 3 hijos. Y mira, nos atendió, estuvimos estudiando. A los 3 meses decidieron bautizarse. El día que los estaban bautizando, mi pastor lo estaba bautizando. Yo estaba tan feliz. Es que es indescriptible, hermanos. Tan feliz que quedé prendado. ¿Cómo perdernos esa bendición? Parecía que estaba caminando, de la alegría, estaba caminando en el aire. Pues. Era una emoción muy grande. Y lo sigue siendo. A eso nos debemos, mis amados. A eso nos debemos. No hay una tarea más linda que la que el Señor nos ha dado que esa. Y eso me hace acordar de Pablo cuando le dice a Timoteo: haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren el poder que tiene el predicar y el ganar almas para el reino de los cielos. Eso demuestra nuestra madurez espiritual. Porque en la madurez espiritual, recuerdan, nacemos, crecemos, ¿verdad? Nos volvemos maduros, nos reproducimos. Si hay algo que hace que una persona madura pueda seguir creciendo, es reproducirse.
Y la manera que tenemos de reproducirnos es enseñando a otros para que conozcan del amor del Señor. Tener hijos espirituales, tener nietos espirituales. Eso es lindo. Es tener una relación permanente con el Creador. Es no permitir que nadie te robe tu intimidad con Dios. Eso es madurez espiritual. Por tanto, dice aquí el apóstol, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Esa es la poderosa promesa del Señor. Sí, nos vamos arrugando, es verdad, nos vamos arrugando, se nos va cayendo el pelo, se nos va tornando blanco y tantas cosas que van pasando. Pero este ser exterior que se va desgastando está compensado en el crecimiento interno en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Crecer en Cristo, entonces, ¿qué es? Crecer en gracia, crecer en el conocimiento, crecer en la obra de Dios, crecer en el amor y crecer en todo. Eso es crecer en Cristo. Y termino con este pasaje, esta sección. El justo florecerá como la palmera. ¿Las están viendo allí? A ver, dominicanos, puertorriqueños, ¿ustedes saben eso? Sí, familiarizados, ¿verdad? Como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Gloria al Señor. Hemos sido llamados a crecer. No hay lugar para el estancamiento. Crecer hasta que el Señor venga. Y allá creceremos más. Allá sí se cumplirá el deseo de muchos, ¿verdad? Ahí se nos cumplirá el deseo. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis amados. Vamos a hacer un pequeñito break. 5 minutos. Ya nos dijo el jefe, 5 minutitos. Así que levántese. ¿Qué más debemos hacer? Ajá. Si alguien falta por firmar, pase por allá y tomen agua, levántense, muévanse un poquito y volvemos para la siguiente tarde. Si alguien encargó un libro al pastor Norton la clase pasada y pagó el dinero, ve al hermano Adán allí. Y los que no pagaron el dinero, entonces le da el dinero y hay como 5 libros extras. Así que hagan 3 colitas, los que pagaron, los que encargaron y no pagaron y los que quieren llevar el libro. Pero no hicimos una práctica. Yo creo que ellos hicieron hay que preguntarle a José, porque yo no estuve en esta clase. ¿Usted no estuvo en la clase la semana pasada? Vivir sin pecado, lamentablemente, falló. Viene Jesús y con su venida nos viene a dar ejemplo y a demostrar que sí se puede con la ayuda de Dios. Lo que está en juego aquí no es que Jesús haya nacido en pecado, no. Jesús, recuerda, es santo, nace con la misma tendencia que pudo haber sido creado Adán, ¿okay? Porque no está en juego eso. Lo que está en juego es el ejemplo que Él vino a darnos y el pago de nuestro pecado para salvarnos. Así que Jesús no creemos que no nació con la tendencia al pecado como nacemos nosotros. Solo que la gran diferencia es que Jesús nace 4000 años después de Adán. Las condiciones son muy negativas, muy malas.
Es la gran diferencia. Pero Jesús vino fue a mostrarnos que con una dependencia de Dios, así como Adán pudo haberlo tenido, podíamos ser salvos. Eso es lo que se viene a tratar. Creo que también hay que recordar que Jesús tenía una parte divina. O sea, tenía divino, su divinidad no permitía el hecho de que el pecado entrara. Una vez que el pecado entra, cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando el pecado entre, Él puede morir. Por esa parte tenemos que recordar que Jesús no era un hombre común, sino que era el Dios hecho hombre. Así es. El hecho de su divinidad queda supeditado. Recuerden, Nunca lo optó a su favor. Pero bueno, no es ese tema, eso es teología bien buena. Pero, dime. Yo quiero mencionar que la Biblia dice que fue tentado en todo. Por supuesto. Sí, claro, como ser humano. La tentación que tuvo Jesús es de lo divino que es. Así es. Satanás no puede pedirnos a nosotros que hagamos. Jesús es Jesús. Se refleje, que se refleje en nosotros. Esa es la intención. Así que por eso no podemos ser buenos sin Jesús. Se puede aparentar, pero no serlo. Dice Juan 3:18, el que en Él cree, ¿qué pasa? No es condenado. No es condenado. Pero el que no cree, ya fue condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, ahí ustedes tienen la otra cita, vamos a saltar. Nosotros somos llamados a participar. Ese es nuestro papel, nuestro gran privilegio, a participar de la salvación de la raza humana, trayendo a personas al plan de salvación, a las manos, a los brazos de Jesús, para que tomen una decisión y con Él nazcan a una experiencia de salvación, puedan ser salvos. ¿Cuánto vale un alma? La sangre de Cristo, imagínate. Imagínense. Y en ese plan de salvación estamos tú y yo. La oveja perdida. Pero para hacer mejor nuestro trabajo vale la pena saber cuánto vale un alma, ¿no les parece? Para estimarla también. Para estimar nuestra labor. Este inmenso privilegio que tenemos. Porque eso es. El valor de un alma. Jesús lo ilustra. La Biblia lo ilustra. Lo ilustra con 3 parábolas. La oveja perdida. Imagínense dejar 99 y va por una arriesgando todo el mismo pastor. Pero va por esa. El dracma. Sí. ¿Y qué decir del hijo pródigo? ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale? Esta sabe que está perdida, el drama no, y el hijo sí. Las mentes finitas no pueden estimar, dice la señora White de este pasaje. Las mentes finitas, oigan bien, no pueden estimar plenamente el valor de un alma. Por más que nosotros hagamos el intento de decir, bueno, vale tanto, quedamos cortos. Tremenda declaración. La siguiente es: un alma es de más valor para el cielo que todo un mundo de propiedades, casas, tierra y dinero. Así que no nos cueste, hermano. Un alma vale mucho, 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 y más que todo eso, a lo que nosotros le damos mucho valor. Pero un alma no vale más. Miren esta otra declaración. En comparación con el valor de una sola alma, el mundo entero se hunde en insignificancia. Wow, ¿cuánto valor le da el Señor a tu vida, a mi vida, a la vida del otro? ¿Qué les parece ese pasaje? Hermoso, lo es. Seguimos, ya notaron, ¿verdad? Lo que tienen ahí. Ahora, estamos hablando de evangelio. Es lo primero que hemos tratado de entender. Ahora vamos a evangelista. Cuando hablamos de evangelista, pues se entiende, ¿verdad? Que el evangelista es la persona
que anuncia esas buenas nuevas, que comunica esas buenas nuevas. Es el portador de las buenas nuevas. El evangelista lleva el evangelio. Eso es. El don de la evangelización fue uno de los varios dones que Cristo dio a los miembros, a los diversos miembros. Es un don. Ser evangelista es un don. ¿Estamos claros con eso? Sí, claro, es un don. Está entre los dones del Espíritu. Es un don. Es un mensajero que porta un mensaje de victoria. Y vamos a pasar esto, ya ustedes lo conocen. Vamos al tercero. Evangelismo. ¿Y qué es evangelismo? Esa es la tarea del evangelizador. Es la tarea del evangelista que lleva el evangelio. Así que el evangelismo es la tarea, es la obra que nos toca hacer. Eso es evangelismo. Es el proceso de la evangelización, bien sea pública o personal. ¿Ok? Eso es evangelismo. No es un don. Ok. ¿Me detengo ahí? ¿Ser evangelista es un don? No. A ver. No. ¿Ser evangelista es un don? Sí, claro, está en la lista de los dones. Pero ¿hacer evangelismo es un don? No. Una orden. Mandar una orden. Un mandato. Suena interesante eso, hasta contradictorio, ¿verdad? Pero es una orden, es una orden. Cuando el Señor dijo, id y predicad el evangelio, nos está haciendo parte del evangelismo. Quiere decir entonces que para hacer evangelismo no necesariamente debemos ser evangelistas. Basta ser testigo. Basta ser testigo. Anunciarlas, las necesidades. Evangelizar es la acción de comunicar las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesucristo es nuestro Salvador. Es relacionarme con otros, eso es evangelismo. Así que cada vez que usted busca a alguien, se relaciona con alguien y tiene la intención de compartir a Jesús, usted está haciendo ¿qué cosa? Evangelismo. Está cumpliendo la tarea. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí estamos en relacionarme con otros. Lucas 16:8. Allí se alaba al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son una generación más sagaz que los hijos de luz. Wow, tremendo, ese pasaje me resulta tremendo. ¿Cómo se le ingenió? Y si algo bueno tenemos que tomar aquí es que tenemos que ingeniárnoslo para hacer el bien también. No el mal, sino el bien. Hay que ser proactivos. ¿Diferencia entre un don y una orden? ¿Diferencia? Si tendieras que hacer la diferencia, ya ustedes ven, me han visto. Don de evangelista. El don es algo que se te es otorgado. Es un regalo otorgado especial. Es algo, muy bien. Es algo, noten, don de evangelismo es algo que no todos hacen, porque es un don. El Señor ha repartido ese don. Se puede desarrollar, se lo pedimos al Señor. Si el Señor nos lo da, amén, aleluya, ¿verdad? Es el don del evangelismo. Pastor Bullón, evangelista, ¿verdad? Evangelista. Bendecido. ¿Puede dar el Señor el don? Claro que sí, a su iglesia. Y Él lo da a quien quiere. Entonces es algo que no todos hacen. Posiblemente no todos. ¿Y qué es una orden? La orden. La orden de evangelizar es algo que todos hacen. Allí no. Deberían. Lo corregimos. No. Todos los que están aquí lo hacen. Para eso estamos, para hacerlo mejor, ¿verdad? Ese es el plan del Señor. Vamos a hacerlo mejor. Pero es algo que todos debiéramos hacer. Que tenemos el don de evangelista o no lo tenemos, ese no es el problema. Hacemos lo que el Señor nos ha pedido. Muy bien. Ahí está la orden
Y ya ustedes saben que ir es un mandato, es imperativo. Sencillamente ir. Y el Señor nos dice, Y no pregunta, vaya. Sí, es un diálogo y ya. así como le dijo a Elías, mira, vete al oriente y escóndete allí en el arroyo de Querid, ve, punto. Ahora nosotros nos mandó a todo el mundo. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Será que podemos cumplir esa orden? Todo el mundo. Bueno, Todo el mundo. Escuché una declaración que me gustó mucho. Sí, pastor, cuando ahí dice todo mundo, es tu mundo. A tu mundo, predícale, y a tu mundo y haz la obra. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Otros tendrán la oportunidad de ir a otros lugares para hacer, sin duda alguna. Y si tú eres elegido para hacerlo, ese será tu mundo. Muy bien, y predicar es anunciar por medio de un estudio bíblico, ganando la confianza, haciendo amistad. Hay tantas maneras de hacerlo. Ustedes vieron el video, ¿verdad? Qué interesante. Esa seccioncita donde el muñequito le dice, no fue porque me hablaste. Sino porque tú que lo vi a me lo Jesús, muestras sí, con mostrarte a tu- Jesús. Jesús trate. Eso es evangelismo de primera clase. ¿Está bien? Esa es la tarea. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Quieres tú llenar esos espacios? Es decir, ¿qué te motiva a hacer evangelismo? ¿Puedes poner allí? Compartan ahí entre ustedes. Vamos a usar 2 minutitos para hacerlo. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a evangelizar? ¿Cuál es la suya, mi hermano? Yo para que Cristo venga pronto. Amén. Amén. El amor a los demás. El amor a los demás. Allá. Compartir la salvación. Que los demás puedan recibir las buenas nuevas de perdón que yo mismo recibí de Dios. Amén. Aquí. Cumplir con el mandato. Cumplir, ser obediente, ¿verdad? Salvos por la gracia de Dios. Para que todos sean salvos por la gracia. ¿Qué más? Compasión. Por compasión. Muy bien. Para testificar lo que Dios ha hecho en mí. Para testificar. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es. Eso es. Esa debe ser nuestra motivación y todas las que ustedes tienen ahí. Aquí resumida, en forma muy resumida, vamos a pasar. Porque cuando nosotros hablamos de evangelismo estamos incluyendo el público y el personal, ¿verdad? Se incluye todo ese tipo de evangelismo. Y cuando hablamos de evangelismo público, estamos hablando de que es para más de una persona, o sea, varias personas. Y normalmente en el evangelismo público la gente viene. Sí, la gente viene. Hacemos en la iglesia, la gente viene. Lo hacemos en una casa, la gente viene. Normalmente. Pero cuando estamos hablando de estudio personal, normalmente es a una. Puede ser una familia. Pero lo que hace la diferencia es que uno va. Normalmente uno va. Aunque a mí me ha tocado verlos venir también, porque no puedo ir a la casa. Así me ha pasado. Muchas veces no puedo ir. Viven en un cuartito, mucha gente, no se sienten en privacidad y prefieren venir. Pues es un estudio personal, ¿está bien? Pero normalmente uno va. Ok. Estos dos tipos de evangelismo van de la mano. Se necesitan. Si usted quiere tener éxito en el evangelismo público, tendrá que necesariamente echar mano del evangelismo personal. Porque esa es la siembra, ese es el secreto. Y cuando hacemos esa tarea que todos hemos sido llamados a hacer, entonces el evangelismo público, cuando nos reunimos en el grupo pequeño o nos reunimos en la iglesia, ahí vemos los milagros de Dios y la cosecha preciosa. ¿Nos gusta ver bautismos? Eso es lindo, ¿verdad? Pues habrá bautismo en la medida que hagamos nuestro trabajo, porque el Señor se encarga de hacer el resto. Ok, entonces van de la mano, lo necesitamos. Evangelismo personal es cada vez más necesario, y si estamos en ciudades grandes, muy necesario.
Hay gente tan sola, mis amados. Gente tan sola. Gente que necesita una mirada bonita, que necesita una expresión de afecto. Solo eso ya les cambiaría la vida. Parece mentira. Un abrazo. A algunos les cuesta dar un abrazo, ¿verdad que sí? Pero un abrazo es algo especial, ¿sabes? Una sonrisa. Una sonrisa. Un Dios te bendiga. Claro que sí. Pastor, ¿puedo decir algo? Dígame. ¿Ya dijo algo? Voy a añadir un poquito más. A veces, la iglesia de nosotros fue una dama que ella dijo que ella visitó muchas iglesias. Pero mire la señal, la única que ella iba. La señal era que, para decirle que esa era la iglesia, que la saludaran. Mire la señal, que la saludaran. Ella dijo, mira, yo fui a muchas iglesias. Después me dijo José, el nombre. Yo entraba, estaba todo el culto, me iba y nadie la saludaba. Y la señal, esa era la única señal. Te estaba buscando. Que me dieran unos buenos días y me saludaran. ¿Y qué significa eso? La gente está hambrienta de eso, no lo tiene en casa, no lo tiene en su trabajo, no lo tiene. ¿Dónde lo debiera conseguir? Con nosotros. Con nosotros. Eso es parte. Hermanos, cuando nosotros estamos imbuidos del Evangelio, cuando el Evangelio está encarnado en nosotros, todo candidato, toda persona que vemos, esos nuevos que llegan a la iglesia que ni los conocemos, son un candidato del reino de los cielos. Ojo, hay un hermano en una de las iglesias en Chesapeake, mexicano, muy bueno, muy entregado el hombre. Este año pasado en su iglesia bautizó 24. ¿No les gustaría tener uno así? Así me dicen los pastores cuando lo cuento. Mándame uno. Ese hombre lo vive, usted habla con él. Ese llega alguien a la iglesia. Esa persona no se queda sin un saludo, sin una atención, sin hacer un contacto. Y los visita. Y les da estudios bíblicos. A veces las 11, 12 de la noche, dando estudios bíblicos. He estado con él. Algunas veces me ha llamado para compartir alguna cosa. Y qué lindo, cómo se siente la pasión. Es que se vive para eso. Amados, que el Señor nos llene de esa pasión. ¿De qué lo necesitamos? No puede pasar un año sin llevarle una ofrenda al Señor. Un alma, 2 almas, 3, 5, las que Él nos dé. Solo me quiero hacer mención que, no sé, las iglesias, por ejemplo, nos hemos olvidado a veces que la escuela sabática es una agencia ganadora de almas. Muchas veces el director misionero invita que salga, venga a las 3 para invitar a aquel que no le interesa. Cuando en la escuela sabática están los que les interesa y los pasamos por alto. Así es. Eso es un grave problema que estamos teniendo. Terrible. Terrible. Una de las cosas que menciono a los líderes de la iglesia, miren, cuando alguien viene a la iglesia, tanto que nos ahorra, tanto que nos ahorra, eso lo deberíamos apreciar enormemente, porque los otros que tenemos que irlos a buscar, ¿cuánto cuesta? Encontrarlo, dedicarle tiempo, enamorarlo, convencerlo, traerlo. Ok, pero alguien llega solito. Y dijo alguien, ¿lo ignoramos? Lo ignoramos. Por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro trabajo, mis amados? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es la razón de ser de nuestras iglesias? Miren, cuando yo escucho eso, si alguien me saluda, me quedo, digo, debería quedarse en cada una de las iglesias adventistas que vaya. En cada una de las iglesias adventistas. Si alguien debiera ser sonriente, amoroso, nosotros. Porque de gracia recibimos.
damos de gracia. ¿Está bien? Ese es nuestro desafío. Muy bien, el evangelismo personal. Mire, ¿por qué se hace necesario? Porque hay gente que le cuesta salir de su casa y tenemos que ir. Por eso dijo el Señor, ve, están cansados, en la casa es más comodito, ¿verdad? Falta de tiempo, mucho tráfico, y en las ciudades grandes, pues peor todavía. Es un desafío. Por eso el evangelismo personal es parte de nuestra responsabilidad. No esperemos a solo los que llegan. Aprovechemos los que llegan, porque seremos allí una gran bendición. Y si no todo el mundo, si usted sabe que en su iglesia no todo el mundo, por más que se le enseña, es agradable, porque es que de verdad a veces cuesta. Hay unos hermanitos que pueden ser que le ponen todo el interés, pero no se les hace fácil. De verdad, te lo puedo decir con la propiedad de tantos años en la iglesia, no se les hace fácil. Y es mejor que estén un poquito lejos. Así que por favor, si hay que nombrar una comisión y preparar una comisión, hágalo. Que no falte una comisión de recepción, de atención al que llega. Buenísimo sería. Toca aceptar las realidades, ¿verdad? Pero el ideal sería que todos hiciéramos ese trabajo con cariño. Ok, mis amados. Si no salen a buscar de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos llevarle a Dios. Esa es la tarea. La gente ya no es atraída por grandes reuniones. No crean, no. Llegar cansado. Es que si a nosotros mismos nos cuesta... que sabemos el compromiso que tenemos con Dios, a otros mejor que se quede en casa y si quiere ver televisión, si quiere ver un video, todo, y le sale mejor que salir, porque salir es gasto. Quedarse en casa más barato y una vez es gratis. Ok, el contacto, allí la clave es, pero nada de eso es tan efectivo como el contacto personal, cuando se sabe hacer. 4 principios que quisiera resaltar, fundamentales en esta tarea que tenemos. Y aquí están los 4. Vamos a describirlos rápidamente cada uno de ellos. Empezamos con la oración ferviente. Oración ferviente. Vida y obra sin oración. Alguien dijo eso. No sé quién, pero alguien dijo eso. Si usted está tratando de hacer este trabajo que es espiritual, tiene que hacerse con oración. Necesariamente tiene que hacerse con oración esa obra. Sin oración, ustedes han escuchado el dicho que dice mucha oración, poca oración y nada de oración. Ok, les voy a enseñar otra. Mucha oración, ustedes lo dijeron, mucho poder. Poca oración, nada de oración, ni reclame. Ni reclame. Así que necesitamos orar, mis amados. Esta es una guerra espiritual. Y si queremos trabajar para salvar almas, no es por nuestras habilidades, no son por nuestras capacidades, por la bendición, la dirección, el poder de que viene de Dios. Así que es necesario buscar la sabiduría de arriba. Entregarnos en las manos del Señor, pedir sabiduría. Es necesario que nos guíe para saber cómo, cuándo y qué hacer. Eso es lo que nos va a dar la sabiduría. ¿Cuándo le debo decir? ¿Cómo se lo debo decir? ¿Qué le debo decir? Hemos hecho esa pregunta muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien está a nuestro alcance. Dios nos dé cómo, cuándo y qué. Eso debiera ser dirigido por el Señor, para que no nos equivoquemos. Constancia. Dijimos oración ferviente primero. Oración. Jesús oraba en su ministerio. Mucho. Nosotros somos flojitos.
Mucho. Mucho lo flojo. Pero estamos ahí metidos en esta tarea, hermanos. ¿Oramos o nos morimos? ¿Oramos o no vemos nada? Seguiremos siendo igual, viendo lo mismo de siempre. Oramos y veremos la diferencia. ¿Está bien? Aunque cueste, aunque no sea fácil, aunque hay tantas distracciones. Queremos orar. Yo no estoy dudando que queremos hacerlo. Queremos vidas de más oración, ¿verdad que sí? Nos proponemos. Comienza el año y nos proponemos. Pero ¿qué pasa? Si queremos que haya una diferencia, ahí está el secreto. No hay otro. No hay otro. Cuando Elías, por eso comencé con ese pasaje, dijo, en cuya presencia estoy, es porque oraba. Amén. Amén. Constancia. ¿Implica sacrificio? Sí, implica sacrificio. Perseverar, ¿quién dijo que es fácil? Perseverar es un desafío tremendo. Requiere constancia. Constancia que bien vale la pena, porque cualquier esfuerzo que hagamos va a tener buenos resultados. Y si somos constantes en la oración, ¿recuerdan a Pablo dando el consejo? Constantes en la oración, pues el milagro será mayor. El crecimiento es fruto de la firmeza y la constancia. Así es que crece la iglesia. Firmeza, constancia. Perseveraban, dice la Escritura. Comprensión bíblica. Tercero, a ver, ¿cuál es la primera? Oración ferviente. Oración ferviente. La segunda, constancia. Y la número 3, comprensión de la Biblia. Es necesario entonces tener un diccionario mental de la palabra del Señor. La ventaja es poder recordar el pasaje exacto que se necesita cuando estamos evangelizando. Y saben que esa es la bendición. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora y lee, cuando usted está dando un estudio bíblico, el Espíritu Santo le da la palabra oportuna. Y esa palabra es la que llega al corazón y toca las fibras más sensibles. Y cuando vemos conversiones, es la obra del Espíritu. Te está usando a ti para bendición. Pero cuando no estudiamos, no puede traer. ¿Quién nos va a recordar? Comprensión de la Biblia. El Señor nos dio ejemplo mencionando continuamente las Escrituras. Pedro, en Hechos 2, ofrendó 3,000 almas luciendo conocimiento de la Biblia. Cuando Pedro predicó lleno del Espíritu Santo, ¿de qué habló? De la palabra. ¡Qué poder!, ¿verdad? Eso es lo que nos capacita. No habrá nuevos creyentes si no le hablamos de la palabra de Dios. El poder está en la palabra. Allí es donde está. Cuando usted vive la palabra tiene un poder extraordinario. Porque no es solo hablarla, recuerden el videíto, no es solo hablarla, es vivirla. Y se vive con oración, se vive con estudio de la Biblia y se vive haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. No marcar la Biblia, que la Biblia te marca. No, las dos cosas. Marca la Biblia y que te marque ella a ti. Muy bien, pasamos, eso ya lo tienen. Aplicación personal, esa es la número 4. A ver, un repasito. Lo primero, oración ferviente. Lo segundo, constancia. Lo tercero, comprensión de la Biblia. Y lo número 4, aplicación personal. Y es eso lo que estábamos diciendo. Debe estar en nuestra vida. Esa palabra, hacerla carne. ¿Así no fue que se hizo Jesús? Jesús se hizo carne. Nosotros vivimos esa experiencia cuando la palabra la hacemos nuestra. Bueno, como nosotros somos carnes y la palabra la hacemos nuestra, nos hacemos espirituales. ¿Está bien? Sí.
No vale nada ser solo oidores, sino hacedores de esa palabra maravillosa. Jesús nos da varios ejemplos de ese evangelismo que él hizo. Varios ejemplos. ¿Recuerdan con Zaqueo? ¿Recuerdan con Zaqueo? Ok, no vamos a entrar en detalles, pero con Zaqueo, tremendo encuentro. Yo admiro al Señor, cómo el Señor va pasando por ahí y sabe todo. Y levanta su mirada y ahí está Zaqueo. Lo que menos se podía imaginar Zaqueo que Jesús le iba a hablar. Exacto. Y cada vez que yo veo esta historia y los milagros que Jesús hizo, y ayer leyendo en el Consejo para los Ministros, dice la Biblia que lo que le daba ese poder a Jesús era que pasaba noches enteras en comunión. Pasaba entonces, y él dice, cosas mayores que estas podéis hacer. Es un reto, porque la fórmula es el ejemplo de Jesús de vida. Por eso es que hacía los milagros, porque pasaba tiempo en comunión. Así es, hermano. Y lo interesante es que nosotros manejamos el concepto. Nosotros lo sabemos. Pero del dicho al hecho, un gran trecho. Y ese es el trecho que tenemos que correr. Porque si no, todo va a seguir siendo igual. Y no es justo. ¿No les parece a ustedes que no es justo? Que esta palabra que tiene tanto poder y que pudiera usarnos con tanto poder, nosotros la estamos limitando. Iglesias frías, poco trabajo. El ladrón en la cruz. Pero no tenemos que echarle la culpa a los demás. No. Nosotros somos líderes. Tenemos la culpa. Tenemos que reconocer. Tenemos la culpa. Queremos que haya un cambio. ¿Con quién empieza? Yo. Hermanos, si nos fuéramos de aquí con ese compromiso, se cumplió el objetivo de esta clase. Amén. Eso es evangelismo encarnado. El evangelismo que se vive. No solo de palabras. Es vacío. Pero cuando Jesús nos llena, eso tiene poder. Amén. Esa es la gran verdad. Zaqueo, con la mujer samaritana, con la adúltera, con Bartimeo, con los niños. Ese Jesús es maravilloso. ¿Qué no hizo por ellos? Pudiéramos detenernos allí con tantas cosas, ¿verdad? Tantas experiencias lindas de Jesús, su vivencia. Todo eso hace Jesús. Amén. Con el ladrón en la cruz. ¡Wow! Sorprendente. Ese sinvergüenza. Capaz de reconocerlo. El Señor le dice, de cierto estarás conmigo. Porque lo que hace la diferencia es aceptar a Jesús. Amén. Hermano, no hay otra cosa. No es por los años que tenemos en la iglesia, ni por lo bien portados que hemos sido. Lo que hace la diferencia es que Cristo sea real aquí en el corazón. Y eso lo premia el Señor muy bien. Trabajamos para un Dios bueno. Los apóstoles también nos dan ejemplo. Andrés con Pedro, lo que hicieron, Felipe, con el eunuco, el etíope que iba allí en camino, Pedro, Cornelio, Ananías y Saulo. Ese Ananías que recibe, mira, ve allá hay un hombre. Ananías dice, yo no, ¿tú estás seguro? Ese es el hombre que persigue a la iglesia y lo mata. Señor, pero ¿qué te pasa? Al que menos quisiera ayudar es a Pablo, a Saulo, pues, en ese momento. Wow. Ahí vemos Etíope o eunuco. El mismo. Pablo, Lidia. Y miren todos esos personajes. El carcelero de Filipos, esa experiencia con Pablo. ¡Wow! ¡Qué poderoso es la palabra del Señor! Salir de la cárcel, ir a la casa, predicarles el evangelio a la familia y bautizarlos a todos.
¿Será que podremos ver esas cosas en nuestros días? Amén. Solo se necesitan Pablos, Pedros, Juanes, nosotros. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. La multitud, el ejemplo de Jesús, solo el método. Ustedes saben ese pasaje muy bien, ¿verdad? Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a quienes, a la gente.